Durante siglos, multitudes peregrinaron al templo de Jerusalén llevando sus sacrificios, sus oraciones y su culpa. Pero en un día preciso, entre la sexta y la novena hora, ocurrió algo único, irrepetible, que estremeció no solo los muros de aquel lugar sagrado, sino las estructuras invisibles del mundo espiritual. Era Pascua, era otra ejecución romana, era solo un rebelde más clavado en una cruz, hasta que el cielo se oscureció y la tierra comenzó a temblar. No fue un temblor común. Según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús entregó su espíritu, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo, aquel que separaba a los hombres de la presencia directa de Dios, se rasgó de arriba a abajo. Esto ocurrió en el momento exacto en que, en el templo, el Cordero Pascual debía ser sacrificado. Un ritual milenario, realizado siempre en el mismo instante, en el altar dorado por manos sacerdotales. Pero en ese año, en ese día, en esa hora, el Cordero no estaba en el altar. Estaba suspendido entre el cielo y la tierra, fuera de la ciudad. Su sangre no corrió por pasillos de piedra, sino por una cruz de madera. Cuando su última palabra resonó, todo está cumplido, el templo entero tembló, y con él toda la historia de la redención. ¿Qué ocurrió realmente allí? ¿Qué significó que el velo se partiera desde lo más alto, como si manos invisibles descendieran del trono de Dios al suelo humano? ¿Por qué el terremoto se sintió especialmente en esa región? ¿Y cómo se conecta con eventos profetizados siglos atrás? ¿Fue solo una casualidad geológica o una intervención directa del cielo en el corazón de la tierra? La muerte de Jesús no fue una derrota, fue un corte, un rasgón profundo que separó dos eras. Antes de ella, el acceso a Dios estaba mediado por un sistema de sangre animal, cortinas gruesas y sacerdotes humanos. Después de ella, el acceso se volvió libre, directo, irreversible, pero esto solo fue posible porque el templo tembló, porque algo mucho mayor que la estructura física fue sacudido. La antigua alianza se derrumbaba. Los evangelios registran el terremoto. Los rabinos antiguos, aunque callados sobre el velo rasgado, relatan cambios misteriosos en el templo tras la muerte de un cierto justo. Incluso la arqueología moderna encuentra rastros de disturbios estructurales inusuales en Jerusalén, datados exactamente en el siglo I. Pero nada de esto bastaría sin la lente de la revelación, porque lo que ocurrió allí iba más allá de la superficie. Era el corazón del plan eterno de Dios latiendo con fuerza sísmica. Al estudiar los detalles de este evento, descubrimos que cada segundo fue cronometrado por un reloj divino. La hora novena, el Cordero, el grito final, el temblor, el velo. Todo obedeció a un guión profético escrito antes de la fundación del mundo. Nada fue al azar, nada fue improvisado. El terremoto no fue solo una señal para los presentes, fue una declaración celestial. El tiempo se había dividido entre lo antiguo y lo nuevo, entre la sangre de la tierra y la sangre eterna. La pregunta no es solo ¿qué pasó allí?, sino ¿por qué Dios decidió estremecer el templo en ese momento? ¿Por qué rasgar el velo de forma tan pública, tan física, tan definitiva? En este video exploraremos esto en profundidad, cruzando teología, historia, arqueología y profecía, porque lo que tembló ese día no fue solo el suelo, fue el sistema espiritual del mundo. Prepárate. Comprender lo que ocurrió en la hora en que el templo tembló es entender el instante exacto en que el cielo tocó la tierra, y la separación entre Dios y el hombre fue eliminada para siempre. Si crees que ya conoces esta historia, espera a descubrir los detalles que revelan la precisión divina detrás del terremoto del Calvario. Dale, me gusta, comparte y quédate con nosotros. Lo que estás a punto de descubrir puede estremecer tu fe,
en el mejor sentido posible. La muerte de Jesús no ocurrió en un momento cualquiera. Fue cronometrada con precisión milimétrica por un reloj que no pertenece a este mundo, el reloj profético de Dios. Exactamente en la hora novena, mientras el sol se oscurecía y los sacerdotes se preparaban para sacrificar el Cordero Pascual, el verdadero Cordero dio su último grito. La cultura hebrea siempre estuvo marcada por ciclos, horas y ritmos sagrados. Desde el Éxodo, Dios instruyó a su pueblo a realizar sacrificios en horarios precisos. Uno de esos momentos era la hora de la ofrenda de la tarde, alrededor de la 9ª hora del día, equivalente a las 3 de la tarde en nuestro reloj moderno. Era el momento diario en que el sacerdote subía al altar del templo con el cordero para ser inmolado como sacrificio continuo por el pecado de Israel. Y es exactamente en esa hora cuando Jesús muere en la cruz, fuera de las murallas de Jerusalén. La conexión entre estos dos eventos no puede ignorarse. Cristo, llamado por Juan Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere en el instante preciso en que el cordero simbólico sería sacrificado en el templo, una señal clara de que la sombra daba paso a la realidad. El Evangelio de Marcos 15:34-37 registra que Jesús clamó con voz fuerte alrededor de la hora novena y acto seguido entregó su espíritu. Esto no es solo una coincidencia histórica, es el cumplimiento exacto de una agenda celestial. Era como si el Padre estuviera marcando en el cielo y en la tierra la sustitución definitiva, la sangre del Hijo reemplazando para siempre la sangre de los animales. La antigua orden se clausuraba ante todos. Al entender el calendario sacerdotal, notamos que el Cordero Pascual era elegido días antes, examinado para no tener defecto y luego sacrificado con ceremonia y precisión. Jesús fue examinado por Pilato y declarado inocente. Fue entregado a la multitud en la misma semana de la Pascua y murió en el mismo día y hora en que el Cordero debía ser inmolado. Todo esto apunta a algo innegable. Jesús no murió porque fue traicionado o porque el Imperio Romano lo quiso. Murió porque el cielo había marcado ese momento exacto desde el principio. En la cultura judía, las horas del día comenzaban al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana. Así, la tercera hora equivalía a las 9 de la mañana, la sexta hora al mediodía y la 9ª hora a las 3 de la tarde. Esta división hace aún más impactante lo que los evangelios registran. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. La oscuridad cayó al mediodía y murió a las 3 de la tarde. 3 momentos cruciales, 3 horas proféticas que revelan que el cielo estaba involucrado en cada segundo de la crucifixión. Esta cronología también resuena con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios de la mañana y de la tarde eran ofrendas continuas, representando una comunión constante entre Dios y su pueblo. Pero esos sacrificios eran solo símbolos, sombras temporales que apuntaban a un sacrificio perfecto. Por eso, cuando Jesús muere exactamente en la hora del sacrificio de la tarde, declara que la comunión definitiva fue restablecida. La separación entre Dios y el hombre estaba siendo eliminada. No con sangre de corderos, sino con sangre eterna. No es casualidad que el velo del templo se rasgue justo después de ese momento. El velo simbolizaba la distancia entre el hombre pecador y la presencia santa de Dios. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año con sangre. Pero cuando el verdadero Cordero muere, el velo se parte, porque la sangre derramada ahora permite un acceso total. La hora novena no fue solo una marca en el tiempo, fue una explosión espiritual que transformó la historia del mundo. El reloj de Dios siempre ha funcionado. Marcó el momento exacto de la salida de Egipto, de la entrega de la ley,
de la construcción del templo y también marcó el minuto exacto en que el verdadero libertador moriría por el mundo. Jesús entregó su vida en el único momento en que la transición podía ocurrir de manera legal, simbólica y eterna. La justicia se cumplió. El tipo encontró al antitipo. El símbolo cedió ante la sustancia. Ahora que has visto cómo hasta el tiempo obedeció a la cruz, prepárate para entender qué cayó junto con el Cordero. En el próximo capítulo exploraremos por qué el velo del templo fue rasgado y qué revela esto sobre el corazón de Dios. No te detengas ahora, lo mejor está por venir. Cuando un velo de 18 metros de altura se parte en dos, desde lo alto hasta el suelo, sin que ninguna mano humana lo toque, el mundo espiritual está hablando en voz alta. Aquello que separaba a la humanidad de Dios fue rasgado, pero no de abajo hacia arriba, como si el hombre buscara el cielo. Fue de arriba hacia abajo, como si el cielo invadiera la tierra. En el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu, algo ocurrió dentro del templo, lejos de los ojos de la mayoría, pero registrado con precisión en los evangelios. El velo que separaba el lugar santo del santo de los santos se rasgó por completo. Ese velo no era una cortina ligera. Era una tapicería gruesa, hecha de hilos pesados, de unos 18 metros de altura por 9 metros de ancho, con casi 10 centímetros de espesor. Su función era clara: impedir el acceso directo a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía cruzar ese velo una vez al año en el Yom Kippur, llevando sangre para la expiación. El velo representaba la separación absoluta entre el Dios santo y el hombre pecador. Era la frontera física y espiritual entre el Creador y la criatura. Entrar sin permiso significaba muerte inmediata, y aún así, en el día en que el Cordero murió, el velo se rasgó. No fue de manera simbólica. Se partió físicamente en dos. Y los evangelios destacan la dirección del rasgón, de arriba hacia abajo. Este detalle es teológicamente explosivo. Significa que no fue una iniciativa humana. Ningún sacerdote, soldado o terremoto natural podría rasgar algo de ese grosor y altura, y menos aún de arriba hacia abajo. El origen del rasgón fue el cielo. La mano que lo partió no era visible, pero era divina. El rasgar del velo no fue solo un milagro físico, simbolizó el fin de una era. El sistema levítico, con sus sacrificios continuos y su mediación sacerdotal, quedó clausurado en ese momento. El velo, que por siglos gritó, "No puedes acercarte", ahora gritaba, "Ven", porque la sangre que Jesús acababa de derramar había satisfecho todas las exigencias de la ley. El acceso al Santo de los Santos estaba liberado, no por la anulación de la santidad de Dios, sino porque ahora, finalmente, había un camino nuevo y vivo a través de la carne rasgada del Mesías. La carta a los Hebreos interpreta este evento con claridad. El velo es el cuerpo de Cristo. Así como su cuerpo fue perforado y rasgado en la cruz, el velo fue rasgado en el templo. Dos velos, dos realidades, un solo mensaje. La separación terminó. La muerte de Jesús abrió un nuevo y vivo camino hacia la presencia de Dios, ya no restringido a un espacio geográfico o a una casta sacerdotal, sino disponible para todos los que creen. Es importante recordar que ese velo se renovaba constantemente. Los rabinos cuidaban que estuviera siempre íntegro, sin defectos. El rasgón, por tanto, fue un escándalo, una ruptura pública e innegable. Aunque el Nuevo Testamento no registra la reacción inmediata de los sacerdotes, textos rabínicos posteriores indican que, tras ese periodo, algo cambió en el funcionamiento del templo. Los sacrificios dejaron de ser aceptados con claridad y fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Lo sagrado había sido violado, o, mejor dicho,
transformado. El templo, que antes era el lugar de la habitación de Dios, ahora se convertía en una estructura vacía. Dios había salido. La gloria que habitaba en el Santo de los Santos se había trasladado. Ahora estaba en un nuevo templo, el cuerpo de Cristo, y, más tarde, en sus seguidores. La cortina rasgada fue también una advertencia. El antiguo sistema estaba obsoleto. La nueva alianza había sido inaugurada con sangre, no de animales, sino del Hijo Eterno. El rasgón del velo también representa el juicio. Dios no solo estaba abriendo un camino, estaba rasgando lo que impedía el acceso. No era posible remendar lo antiguo. Era necesario abrazar lo nuevo. La ruptura era total, definitiva, sin retorno. Si el velo cayó, ¿qué pasó con el lugar que protegía? En el próximo capítulo, exploraremos el terremoto que estremeció el templo y el significado oculto de ese temblor. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación estremecerá no solo estructuras, sino certezas. ¿Qué haría que el suelo de Jerusalén temblara en el segundo exacto de la muerte de un hombre crucificado fuera de la ciudad? Según Mateo, la tierra tembló, y el epicentro no fue político, militar ni natural. Fue teológico. El sacudimiento en el templo no fue un accidente geológico. Fue un mensaje de Dios escrito con placas tectónicas. Mateo 27:51 no deja lugar a dudas, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El terremoto fue simultáneo a la muerte de Jesús, un sacudimiento físico real, pero con raíces espirituales. La tierra reaccionó al momento en que el propio Creador exhalaba su último aliento en la cruz. El universo, sometido a la autoridad de quien lo formó, no permaneció indiferente. Lo que se estremeció allí fue más que el suelo. Fue el sistema, el ciclo, el pacto antiguo y el corazón endurecido de los hombres. Históricamente, Jerusalén está situada en una región propensa a terremotos moderados, pero el temblor registrado ese día no fue natural. Fue sobrenatural. El momento, la intensidad y los efectos fueron tan precisos que los propios soldados romanos, entrenados para el combate y el control, se aterrorizaron. El centurión que vigilaba la crucifixión exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Lo que la tierra hacía era solo un eco de lo que el cielo ya había declarado. El templo de Jerusalén fue construido sobre el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. La tradición hebrea considera este monte el centro espiritual del mundo. También es uno de los puntos geológicamente más sensibles de la región, pero esto solo refuerza el simbolismo. El lugar más sagrado de la tierra tembló exactamente cuando el sacrificio final fue consumado. Ya no había necesidad de holocaustos. El altar ahora era la cruz. La sangre ahora era eterna. Y el suelo que sostenía el sistema levítico cedió. Ezequiel 38 y Hebreos 12 hablan de temblores que acompañan la presencia de Dios. Siempre que Dios se manifiesta en juicio o en gloria, la tierra tiembla. En el Sinaí, al entregar la ley, el monte humeaba y temblaba violentamente. En Nahum e Isaías vemos que los montes se derriten ante la presencia del Señor. Ahora, en Mateo, la cruz se convierte en el nuevo monte, y la tierra, una vez más, responde con temor. Este terremoto tuvo implicaciones teológicas profundas. Marcó no solo el fin del antiguo pacto, sino el comienzo de un nuevo orden espiritual. El templo, antes símbolo de la habitación divina, ahora era un edificio vacío. Dios ya no estaba entre columnas de piedra, sino entre los hombres. El temblor lo señaló con claridad. La casa antigua fue sacudida, porque una nueva estaba siendo edificada.
La arqueología respalda la ocurrencia de un evento sísmico inusual en el siglo I en Jerusalén. Algunos estudiosos señalan capas de sedimentos desplazadas en la región del Mar Muerto, compatibles con un terremoto datado entre los años 30 y 33 d.C. Esto no prueba la narrativa bíblica, pero la refuerza. Un sacudimiento ocurrió, y fue lo suficientemente fuerte como para partir rocas, abrir tumbas y quedar registrado en la historia. Pero el terremoto no fue solo una manifestación física, fue un signo escatológico. Hebreos 12, 26, 27 dice que Dios prometió estremecer no solo la tierra, sino también el cielo, para remover lo que puede ser sacudido, de modo que permanezca lo inamovible. Lo que ocurrió en el Calvario fue un preludio de ese juicio. Todo lo transitorio, el templo, los rituales, los intermediarios humanos, comenzó a derrumbarse. Lo que permanece es el reino eterno, inaugurado por Cristo. Por eso la tierra tembló en el momento de la muerte de Jesús. El cielo estaba juzgando. El velo cayó. El templo tembló. La sangre fue aceptada y la creación reaccionó como una testigo silenciosa pero elocuente. El sacudimiento decía, algo terminó y algo mucho mayor comenzó. Si la tierra tembló cuando Él murió, ¿qué pasó cuando resucitó? En el próximo capítulo descubrirás cómo el templo fue reemplazado por uno nuevo, vivo, indestructible y eterno. Quédate con nosotros. El nuevo santuario está a punto de revelarse ante tus ojos. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Cuando Jesús dijo estas palabras, los líderes religiosos se rieron. Para ellos, el templo era inamovible, eterno, construido por manos de reyes y sostenido por siglos de tradición. Pero Jesús no hablaba de piedras, hablaba de carne, de sangre, de gloria, hablaba de sí mismo. El templo de Herodes era una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, con piedras colosales, columnas ornamentadas y un sistema de sacrificios meticuloso, representaba el corazón de la fe judía. Allí, Dios había ordenado que su presencia habitara entre los querubines del Santo de los Santos. Pero todo ese esplendor estaba a punto de volverse obsoleto, no por abandono humano, sino porque Dios iba a inaugurar un templo superior, el cuerpo resucitado de Cristo. En Juan 2, 19, 21, Jesús es claro: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El texto explica que hablaba de su cuerpo. Esto lo cambia todo. No era solo el sumo sacerdote, también era el Cordero, y ahora se presentaba como el nuevo santuario. Un lugar no hecho por manos humanas, sino moldeado en el vientre de la Virgen, lleno del Espíritu desde el nacimiento, incorruptible incluso en la muerte. La resurrección no fue solo el retorno de un hombre a la vida. Fue la inauguración de una nueva morada para la gloria de Dios. El cuerpo de Cristo resucitado es el prototipo del nuevo templo celestial, incorruptible, glorificado, eterno. Mientras el antiguo templo se accedía con temor y sangre de animales, el nuevo templo se presenta con gracia, amor y acceso irrestricto. En él, Dios y el hombre están reconciliados. En él, la presencia divina no mata, sino que da vida. Esta transición no es simbólica, es real y espiritual. En Hebreos 9 y 10, el autor sagrado explica que Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en uno celestial, con su propia sangre. Y más, declara que nosotros, los que creemos, ahora tenemos valentía para entrar en el Santo de los Santos, no físicamente, sino espiritualmente, porque el nuevo y vivo camino fue abierto a través de su carne. El cuerpo resucitado de Cristo se convierte entonces en el acceso definitivo a la presencia del Padre. Y no termina ahí. El Nuevo Testamento profundiza esta revelación con una consecuencia aún más sorprendente.
nosotros también nos convertimos en templos. Pablo, escribiendo a los Corintios, afirma: ¿no saben que son santuario del Espíritu Santo? La gloria que antes habitaba detrás de velos, ahora habita en vasos de barro. La presencia que exigía rituales, ahora se mueve por fe. El templo se multiplicó, no en edificios, sino en personas regeneradas por la cruz y habitadas por el Espíritu. La resurrección de Cristo no solo derribó un sistema, instituyó una nueva realidad y tiene implicaciones cósmicas. El templo físico sería destruido por Roma en el año 70 de Cristo, como Jesús había profetizado, pero incluso antes de eso ya estaba vacío. La gloria se había trasladado. El punto de encuentro entre Dios y el hombre ya no era un altar, sino una cruz. Y el lugar de habitación divina ya no era un edificio, sino un cuerpo, resucitado, glorioso, indestructible. Este cambio lo transforma todo. La fe cristiana no se basa en construcciones, sino en Cristo. No depende de la geografía, sino de la comunión. El templo ahora camina, habla, ama y vive entre los hombres. Y, por medio del Espíritu, también vive dentro de los hombres. Somos piedras vivas, edificadas sobre la piedra angular, formando un nuevo templo, santo, espiritual, eterno. La resurrección, por tanto, no es el fin de la historia. Es el comienzo de una nueva creación. Es el cimiento de un nuevo mundo donde Dios habita con el hombre. Y todo esto comenzó cuando el viejo templo tembló y el nuevo templo se levantó, respirando, glorificado, invencible. Si el nuevo templo ya está entre nosotros, ¿qué significa esto para nuestra vida hoy? En el próximo capítulo descubre cómo el temblor del templo se convirtió en un llamado directo al corazón humano y cómo Dios sigue estremeciendo estructuras por dentro. El terremoto del Calvario fue solo el comienzo. Desde entonces, Dios ha estado estremeciendo templos invisibles dentro de hombres y mujeres. La tierra tembló cuando Jesús entregó su espíritu. Pero el verdadero sacudimiento no se limitó al suelo sagrado de Jerusalén. Fue solo el signo físico de algo mucho más profundo, el inicio de un temblor continuo que hasta hoy no ha cesado. El velo rasgado no solo abrió el camino al Santo de los Santos, expuso el corazón humano, vulnerable, desnudo ante Dios. Desde ese instante, los templos ya no serían de piedra, sino de carne. Y sería en esos templos vivos donde el Señor continuaría estremeciendo. En el libro de Hebreos, una profecía resuena como trueno en el tiempo. Todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12:26. Esta declaración no es solo escatológica, es personal. Dios no desea solo sacudir estructuras cósmicas al final de los tiempos. Ya comenzó a estremecer conciencias, a despedazar fortalezas interiores y a exponer la idolatría escondida en el corazón. La cruz de Cristo no fue un fin, sino el detonante de un movimiento eterno. Estremecer todo lo que puede ser sacudido para que permanezca solo lo eterno. Desde la muerte de Jesús, la definición de templo cambió para siempre. El apóstol Pablo escribiría con firmeza: ¿no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Si ahora somos el templo, cada sacudimiento espiritual, cada confrontación con la verdad, cada momento en que la gracia nos alcanza es parte de un nuevo terremoto interior. El Calvario sigue resonando. Cada generación escucha este eco en su propia lengua, en sus propios pecados, en sus propias resistencias. Por eso, la cruz no envejece. El grito de Jesús, todo está cumplido, no ha perdido fuerza. Al contrario, se transforma en un susurro cortante dentro de los corazones que aún insisten en construir altares para sí mismos.
El templo físico de Jerusalén fue sacudido, pero el templo del ego, de la arrogancia y de la autosuficiencia también comenzó a derrumbarse. Dondequiera que la cruz se levante en el corazón, el suelo tiembla, los ídolos caen y el velo de la incredulidad se rasga. La muerte de Cristo no solo desafió los sistemas religiosos de su tiempo, los destruyó espiritualmente. Los sacrificios del templo se volvieron obsoletos. El sacerdocio levítico fue superado por un sumo sacerdote eterno. La tradición de los hombres ya no podía ocultar la verdad de Dios. Jesús no solo murió, estremeció los cimientos de un mundo entero, y el impacto aún se siente. En culturas, filosofías, imperios y sobre todo en las almas que se rinden. El eco del templo no es un sonido lejano, pulsa como latido en cada testigo que vive con el Espíritu Santo dentro de sí. Y cada sacudimiento interno, cada arrepentimiento genuino, cada lágrima de rendición, son señales de que Dios sigue operando su terremoto divino. Está separando lo eterno de lo pasajero, sacudiendo todo lo que no puede permanecer. Por eso, Hebreos continúa diciendo: por tanto, al recibir un reino inconmovible, retengamos la gracia, por la cual sirvamos a Dios de manera agradable, con reverencia y temor. Hebreos 12:28. Ese es el convite: habitar lo inconmovible. Convertirse en un templo que no cae, incluso cuando el mundo entero se derrumba a su alrededor. Ser habitado por el Dios que no puede ser contenido, y aún así elegir rendirse a Él con temor y reverencia. Pero para esto, algo debe temblar, algo dentro de nosotros debe derrumbarse. Nuestras seguridades artificiales, nuestros pequeños templos de orgullo, nuestras estructuras de religiosidad vacía, todo eso debe desmoronarse. Porque el sacudimiento de Dios no busca la destrucción, sino la revelación. Él sacude para mostrar lo que realmente permanece. El terremoto del Calvario es el símbolo de esto. Dios comenzó allí lo que aún hoy continúa haciendo, transformando hombres y mujeres en santuarios vivos. Algunos sienten este temblor como un llamado, otros como un enfrentamiento, pero todos, si escuchan con atención, perciben: el suelo del alma nunca volvió a ser el mismo después de la cruz. Si el templo tembló cuando Él murió, ¿qué dice esto sobre nuestro corazón hoy? Si el velo fue rasgado, seguimos viviendo separados. Si el terremoto físico sacudió los cimientos del templo, ¿ha sacudido ya el temblor espiritual los nuestros? Esa es la pregunta que resuena hasta hoy, entre los escombros de las certezas humanas y los ecos de la eternidad. ¿Ha temblado ya tu corazón ante esta revelación? Porque el terremoto del Calvario no fue el fin de la historia. Fue el inicio de un nuevo mundo, donde Dios habita en templos que lloran, se arrepienten, se rinden y permanecen firmes. El templo tembló cuando Él murió, pero ¿tembla también tu corazón ante esta revelación? Comparte este video, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Sientes aún hoy este temblor?